Bueno, muchachos, buena tarde a todos. Esta es la clase correspondiente a la clase número 17. Hoy vamos a hablar sobre campos paralelos y transporte paralelo, que es quizás una de las nociones más geométricas que tiene el curso y que va a ser de gran ayuda para extender algunas de las cosas que uno hace en geometría plana. Bueno, entonces, ya en la clase anterior definimos lo que significaba derivar un campo vectorial a lo largo de una curva sobre una superficie. Y lo que hacíamos era tomar la derivada que uno aprendía a hacer en los cursos de cálculo y ese vector derivada se proyectaba sobre el espacio tangente en cada punto donde yo estuviese calculando esa derivada. Y esa proyección la podemos entender como una derivada del campo que está a lo largo de la curva, pero una derivada intrínseca porque se podía calcular solo con información de la superficie. Ahora, ¿por qué podemos interpretar esa proyección como una derivada? Bueno, esa operación que consiste en derivar como nos enseñaban en cálculo y proyectar sobre esos tangentes o usar la información de la superficie para calcularlo a través de la formulita que encontramos, bueno, esa operación cumple con todos digamos, los requisitos de lo que uno podría llamar derivada. Es decir, la derivada covariante, una suma de campos paralelos, es la suma de las derivadas covariantes, eh, regla de Leibniz, bueno, todas las, digamos, estas propiedades que tienen digamos, la derivada. Eso, digamos, no lo voy a profundizar, simplemente lo voy a dejar como un comentario para que entiendan por qué también se le llama derivada. Podríamos llamarla derivada intrínseca tal vez, pero pues, se le conoce más como derivada covariante. Entonces, a partir de la derivada covariante, vamos a hablar de campos paralelos. Perdón que creo que vi por acá algo en el chat. Ya continúo. Ok. Dice que si la derivada covariante es como la extensión a espacios curvos, sí, o sea, es justamente la extensión o la generalización del concepto de derivar, pero en conjuntos que ya no son lineales. Porque fíjense que todo lo que aprende uno en cálculo, o sea, derivar, derivadas parciales, medir variaciones, todo eso funciona bastante bien porque estamos en un espacio lineal o un espacio vectorial, si lo quieren llamar, y podemos, una vez que nos paramos en un punto, movernos en línea recta y tratar de analizar esos cambios a través de esa línea recta. Aquí cuando estamos en superficies no nos podemos ir en línea recta porque lo más probable es que nos salgamos de la superficie. Entonces uno dice, bueno, no hay problema, vámonos de forma curva, pues digamos como se esté curvando un poco el espacio. Pero entonces ahí ya la derivada se nos sale, digamos, de la parte tangente. De hecho, nosotros vimos que la información, voy a volver aquí a la diapositiva de la clase anterior, al final. De hecho, uno puede ver que esa derivada, ahora la podemos llamar como derivada total, eh, digamos, se calcula a través de una información intrínseca a la superficie más una información que depende un poco del normal de la superficie. Entonces, esa derivada, cuando yo me muevo ahora de forma curva y derivo, pues ya esa derivada de alguna forma se me sale de la información intrínseca de la superficie. Entonces, simplemente me quedo con la parte que es intrínseca. Entonces, esa derivada, como les decía, bueno, se llama derivada covariante. Sí, muy buena observación, Steven. Si estamos en un espacio plano, digamos en este caso en un plano, por ejemplo, ¿sí? De hecho, no solamente en un plano, eh, sino en cualquier espacio isométrico a un plano. Ya vimos que hay muchas representaciones del plano. Si estamos en un espacio de estos, entonces intentamos calcular los símbolos de Christoffel y todos van a dar cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto da cero. Digamos, la información de la derivada total queda aquí. Pero si estamos solamente tratando de utilizar la linealidad, pues esto ni siquiera existiría. Y entonces esta sería la derivada que nos enseñaban en cálculo 2, digamos. Bueno, entonces, bueno, retomando,
Vamos a partir de esta definición. Dada una superficie regular y una curva regular también en esa superficie, tomamos un campo vectorial a lo largo de la superficie. Recuerden que los campos a lo largo de la superficie están definidas, digamos, a partir del parámetro de la curva. Y entonces vamos a decir que ese campo es paralelo, ese es como el nombre que le damos, si la derivada covariante es cero. Fíjense que si yo estuviera, por ejemplo, en R3 o en R2 si quieren, como para seguir un poco la idea de Steven de que estamos generalizando lo que pasa en DR2, lo estamos generalizando a superficies. Si yo tengo un campo vectorial simplemente es un campo que en cada punto pone un vector. Este sería un campo vectorial W. Entonces, si yo hago la derivada de W, bueno, pero lo estamos haciendo a lo largo de una curva. Entonces, perdón, aquí este desorden. Entonces, aquí tengo una curva. Vamos a pintar mi curva. Esta es la curva en R2. Y a lo largo de esa curva, yo tengo un campo vectorial, que es simplemente una asignación diferenciable de vectores en cada punto de la curva. Entonces, si yo hago la derivada de esto y esto me llegase a dar cero, nosotros sabemos del cálculo básico que esto básicamente lo que quiere decir es que W es constante. Ahora, que W sea constante, lo que quiere decir es que, bueno, este campo tenía otra pinta. Esperen, yo voy a cambiar aquí un tipo el borrador. Entonces, que sea constante, básicamente lo que está queriendo decir es que si, digamos, en este punto alfa de t0 tengo este vector W, pues en realidad ese vector W en los demás puntos es una traslación paralela a los otros puntos de la curva. Entonces, ¿cuánto vale la curva? ¿Cuánto vale el campo vectorial acá? Es pues en esencia el mismo W. ¿Cuánto vale el campo vectorial por aquí en otro vector? Es la traslación paralela acá. Entonces, la única forma de que esto suceda es que, bueno, que W sea constante, solo que, digamos, el término constante, que aunque no es que no sea correcto, es un poco más preciso decir que, digamos, en cada punto de la curva, el valor que toma el campo en este punto de la curva, o para ese parámetro, pues, el tiempo en el que está pasando por ahí, es simplemente una traslación paralela de cualquiera, ¿no? Digamos, del que está acá o del que está acá. Entonces, digamos, así se ve un campo que tiene esta característica, que tiene derivada cero, ¿sí? Solo que cuando estamos en superficies no podemos decir que existen los campos constantes. Los campos constantes no tienen ningún sentido. ¿Por qué los campos constantes no tienen sentido? Bueno, pues porque simplemente el mundo en el que ellos viven va cambiando simplemente porque la superficie se está curvando. Bueno, no quería borrar este dibujo, entonces vamos a hacerlo por acá más pequeñito. Entonces, cuando yo estoy en una superficie y yo tengo una curva alfa como esta, entonces cuando yo me paro aquí en un punto alfa de T0 y me paro por aquí en otro punto, no sé, por aquí alfa de T1, resulta que cada punto de ellos tiene un espacio tangente. Y los espacios tangentes son diferentes, o sea, no tienen por qué ser el mismo. Entonces, es imposible que yo pueda colocar en todos los puntos de la curva el mismo vector. De hecho, aquí voy a cambiar el punto. Supongamos que el punto este está más como por acá. Y entonces aquí el plano es más vertical. Entonces, voy a haber hecho un ejemplo concreto. Si este es W, va a ser imposible poner a W acá porque seguramente W en este punto alfa de t, seguramente ese W no pertenece a ese espacio tangente.
Voy a hacer un caso particular porque esto creo que es más fácil así. Pensemos en la esfera. Entonces, mi curva, que supongamos que pasa por esos dos puntos que están acá. El espacio tangente del polo norte es un plano horizontal. Por lo tanto, yo puedo colocar, por ejemplo, este vector. Ese vector es simplemente 1, 0, 0. Pero cuando yo estoy en este punto de acá, el espacio tangente es vertical. Entonces, el mismo vector, el mismo 1, 0, 0, pues ya ni siquiera está en ese espacio tangente. Digamos que este punto sea Q, entonces no está acá. Entonces, no tiene sentido. O sea, la idea de campo constante a lo largo de una curva en una superficie no tiene el más mínimo sentido. Lo que sí puede tener sentido, o sea, esto que estoy diciendo es, esto aquí no tiene sentido, pero estas dos cosas son equivalentes aquí en el mundo lineal. Entonces vamos a tratar de pensar en nuestros campos constantes o cuasi constantes como los que tienen esta propiedad, solamente que se llaman paralelos. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de campos paralelos. Entonces aquí tengo un ejemplo bastante sencillo. Si yo tengo una curva regular, y pienso que en cada punto de la curva yo coloco el vector velocidad, pues eso satisface la definición de campo vectorial, porque recuerden que la idea de campo vectorial es en cada punto de la curva yo coloco un vector, pero ese vector debe ser tangente a la superficie. Como la curva ya está en S, su velocidad es tangente a la superficie. Eso, digamos, trivialmente, de esa forma es como se construye el plano tangente, con las velocidades de las curvas. Entonces, este vectorcito pensado ahora como, o sea, esa velocidad pensada como una asignación de vectores tangentes a lo largo de la curva, pues es un campo vectorial, tangente. Eso se llama el campo velocidad. Siempre va a pasar. Eh, creo que esto lo dije la clase anterior, ahora que recuerdo. Quiero mostrar ejemplos ahora de campos paralelos. Bueno, entonces, si yo hago la derivada covariante de ese campo, entonces eso sería ser como la derivada covariante de la velocidad, que por lo que dije, por la forma en cómo está definida esa derivada covariante, es simplemente haga la derivada que le enseñaron allá en cálculo, y ese vector proyéctelo sobre el espacio tangente del punto en el que está pasando. Bueno, derivar esto como en cálculo es simplemente tomar la segunda derivada. Pero la proyección de la segunda derivada o la proyección de la aceleración de una curva sobre una superficie, esto ya lo analizamos, eso queda, perdón, en una dirección tangente a la superficie, pero perpendicular a la velocidad de la curva. Entonces aparece este vector, que era el que llamábamos el normal intrínseco a la curva. Y el escalar que aparece aquí al lado, lo definimos como la curvatura geodésica de la curva. O sea que la conclusión es que el campo de velocidad es paralelo, o esta derivada covariante pues va a dar si solamente si la curvatura geodésica es cero. O sea que la conclusión a la que llegamos acá es que una curva es una geodésica, esto lo definimos como aquellas curvas que no tenían curvatura geodésica, o sea, como las curvas que no se curvan en la superficie, ¿no? Recuerda que la curvatura geodésica es la medición de cómo se curva la curva, pero una medición intrínseca, es una medición desde la superficie. Entonces, las curvas que no se curvan en la superficie, que son las que llamamos geodésicas, bueno, algo es geodésico, sí, solamente si el campo velocidad es un campo paralelo. Entonces, ese es un bonito ejemplo de cuando el campo velocidad es paralelo. Es como un caso muy particular, ¿no? Es juntar el campo velocidad con la idea de paralelismo. Bueno, ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo encuentra uno campos paralelos? Eso es como lo más interesante. ¿De dónde me saco yo un campo paralelo? Entonces vamos a analizar eh, un poquito otra vez eh, cómo es que estoy calculando la derivada covariante, pero ahora usando las coordenadas. Fíjense que lo que hicimos en la clase anterior, cuando estábamos calculando la derivada covariante, fue escribir la derivada covariante, o bueno, la derivada total del campo, en términos de la base que inducía una parametrización.
pero nunca nos fuimos a analizar qué estaba pasando en las coordenadas, que es, digamos, donde ya hace un poco las ecuaciones del campo paralelo. Entonces, la idea es la siguiente. Por acá tengo una superficie S, entonces se llama S. En ese tengo una curva alfa y ahí tengo un campo. Entonces, digamos que aquí vale este vector, aquí esto, bueno, aquí esto. La idea es que cada uno de esos vectores es tangente a la superficie y de alguna forma está como anclado a los puntos de la curva. Entonces, nos vamos a parar en un punto aquí, alfa de T0. Recuerden que lo que queremos de alguna forma es entender cuándo esa derivada covariante se anula. Pero la derivada, como todas las derivadas, es un concepto puntual. O sea, como si esta derivada covariante es cero, quiere decir que en cada punto, cada vez que yo derive y proyecte, me va a dar cero. Entonces, ese es un concepto puntual. Entonces, vamos a mirar qué pasa en este punto digamos, el punto que voy a llamar alfa de T0. Entonces, vamos a poner unas coordenadas allí. Entonces, poner unas coordenadas es tomar un abierto de R2 que, con coordenadas U y B y una función phi que me va a mapear este abierto en un abierto aquí de la superficie que contiene el punto alfa de T0, bueno, y bla, 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 y esta phi es una parametrización. Bueno. Entonces, fíjense que yo puedo de alguna forma, no toda la curva alfa, pero sí el pedacito que me queda dentro de la vecindad coordenada, me la puedo traer aquí, hacia abajo, y ver esa curva aquí abajito. Simplemente, ¿cómo hago? Pues me voy por alfa, y lo que queda aquí adentro, me devuelvo por la inversa de la parametrización. Sí, esa nueva curva, que sería esta curva aquí, se llamaría beta, y pues beta es simplemente así, phi a la menos 1 de alfa de t. Esta curva, como ahora estoy en dos dimensiones, esto es plano, pues la parametrizo digamos, dos funciones, una para la coordenada u y otra para la coordenada b en términos del parámetro t. Entonces, ya habíamos visto entonces que la derivada covariante, digamos, se escribe así. Yo sé que estas fórmulas son largas, pero hay que quedarnos como con la esencia de lo que dicen o cómo están determinadas. Claro, esto va a ser un vector tangente, por tanto escribe como combinación lineal de la base que me induce la parametrización. La información que me queda acá queda en términos, bueno, aquí no escribí quién era W. Vamos a escribirlo por acá. El W en esa región, pues se escribe como A veces phi U más B veces phi sub B. O sea, la información de W queda condensada en la función que va aquí, que multiplica al vector phi U, y en la función que está aquí, que multiplica phi B. O sea, estas son las coordenadas de los vectores en esa base, entonces esa es toda la información que necesitamos. Entonces, claro, la derivada de W va a quedar en términos de las derivadas de A y B, que aparecen por acá y por acá. Pues obviamente A y B, que es la información de W, U' y B', que es la información de la velocidad, perdón, bueno, de la curva o de la velocidad de la curva, y los símbolos de Christopher, que es la información que me da la superficie. Entonces, para que este campo sea paralelo, yo quiero que esto sea exactamente cero. Y para que esto sea cero, pues como esto es un vector que se está escribiendo como combinación lineal de estos dos, y estos dos vectores son linealmente independientes, entonces lo que tiene que suceder es que todo este número tiene que ser cero, y todo bueno, estos coeficientes tienen que ser cero, y esos tienen que ser cero. Entonces al final, si yo quiero encontrar campos paralelos, pues debo solucionar esta ecuación que está acá. Claro, ¿quiénes son mis incógnitas? Mis incógnitas son A y B. ¿Sí? Porque una vez que yo tengo A y B, pues ya puedo construir el campo vectorial tangente. Y si estas ecuaciones, si A y B satisfacen estas dos ecuaciones, pues el campo será paralelo. Esto es un sí, solo sí. Bueno, de estas ecuaciones, como mis incógnitas son A y B, lo que quiero es encontrar campos paralelos, entonces voy a despejar. Bueno, aquí tengo escrito, están los A, B y A' B', es información del campo, V y U', V, U' y B' es información que me da la curva, y los gamma y J es información intrínseca o información que está aportando la superficie. Bueno, entonces, para que esto se satisfaga,
lo que hice fue despejar a' y b' de cada una de esas ecuaciones. Entonces, recuerdo que es un poco más pequeño. Entonces, todo esto que está aquí lo paso a restar al otro lado, todo esto que está acá lo paso a restar al otro lado. Factorizo lo que tiene A. Entonces, por aquí esto tiene A, esto tiene A, esto tiene B, lo mismo al otro lado. Y escribo esta información, porque aquí viene algo interesante. Ustedes se dan cuenta, eso que está acá es... ah, no, perdón, aquí lo que vale es que estoy haciendo A y B, A y B. Entonces, puedo escribir esto matricialmente de esta forma. O sea, mis incógnitas A y B tienen que satisfacer que A y B', de hecho aquí esto más bien lo voy a escribir así. Voy a escribir el vector AB derivado debe ser igual a esta matriz. Fíjense que esta matriz, aquí no hay información del campo, es información de la superficie y de la curva, multiplicado por el vector AB. Entonces, algo más simple es decir, bueno, llamemos X a ese vector AB y A a la matriz. Entonces, lo que me queda es un sistema, lo que me queda es el sistema X' igual a A por X. Que es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ni siquiera parciales, solo ordinarias, de orden 1. O sea, de las más sencillas. Entonces dice, ¿cómo diría nuestro teorema? W, escrito de esta forma, es un campo paralelo a lo largo de la curva alfa, escrita de esta forma. Si, solamente si, X, que es digamos, el vector que toma la información del campo, es solución de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, este sistema que está acá. Bueno, aquí me queda un menos, cuando saqué todo con menos. Entonces me queda X' igual a menos A por X. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, ¿queremos encontrar campos paralelos? Bueno, entonces tenemos que solucionar una EDO de primer orden en dimensión 2. ¿Sí? Fíjense que toda esta información que está acá es básicamente una información que yo estoy encontrando aquí, o sea, en R2. O sea, mi problema, digamos acá, que tiene que ver que si se curva, que no se curva, bla, 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 lo que hago es bajar toda la información acá y aquí es donde yo digo, bueno, vamos a intentar solucionar mi problema y bueno, todo se traduce en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. De hecho, yo no sé si ustedes en ecuaciones diferenciales aprenden a solucionar esto, pero esto se soluciona como se solucionan las ecuaciones similares en R. O sea, si yo tengo y' igual a menos A por Y, entonces la solución de esto es como una constante por E a la menos A t, si no estoy mal. A ver, si yo derivo acá, me queda A por E a la menos a t por menos A, y esto es Y otra vez, entonces me queda menos A por Y, sí. Entonces, estas se solucionan de manera muy similar. Claro, hay que analizar un poquito, digamos, la matriz A, si tiene singularidades, si no tiene, bueno, pero básicamente la solución de esto es de la misma forma como una constante por E a la menos A por T. Claro, habría que estudiar qué es la exponencial de una matriz, pero bueno, son de las cosas que uno aprende en el curso de ecuaciones. La noticia es que esta es una ecuación bastante conocida, bastante fácil de resolver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Inquietudes? A la 1, a las 2, a las 3, Profe, muchachos. eh, una pregunta. Sí, Eh, José. Nosotros estamos analizando esto del transporte bueno, de los campos paralelos es de manera puntual, ¿cierto? Eh, sí y no. O sea, Sí. yo lo que hice, y ahora voy a explicar eso. Yo lo que hice fue, me paré en un punto y ahí ese punto lo cubrí. Y para
digamos, para este pedazo de curva, yo planteo toda esta información. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, el A, el B, el U', el B', todo eso tiene sentido aquí. Ya por aquí no y por acá no, porque esto no está cubierto con esas coordenadas U y B. Ya por acá me toca hacer lo mismo, pongo otra y entonces son otros A y B, ¿sí? Pero una vez que yo tengo esto solucionado, porque, bueno, esto ahora sí son funciones, ¿no? Todo esto que está aquí son funciones. Si yo encuentro las funciones que me solucionan esto, entonces yo voy a tener el campo paralelo a lo largo de toda esta curva. Es decir, voy a tener el campo paralelo desde aquí hasta acá. ¿Sí, José? Sí, exacto, justamente a eso iba, porque sí, yo decía, bueno, ¿cómo así que puntual si los símbolos y pues U y B dependen del tiempo? Eh, Sí, lo que pasa es que sí, ahora voy a mostrar, porque bueno, esa es una pregunta, ¿no? O sea, bueno, yo me paro en un punto, pero me paro en el punto es como para lograr cubrirlo y abarcar un poquito alrededor del punto. Pero de alguna forma luego vamos a necesitar garantizar que esto puede llegar a toda la curva. Pero vamos para allá con calma. Listo. Bueno, y a lo que iba con todo eso era que, por ejemplo, en ese sistema matricial, bueno, esa ecuación diferencial en escritura matricial, no sé los otros, pero hasta donde recuerdo enseñan a resolverlo cuando la matriz es constante. En este caso es una matriz que depende del tiempo. ¿Qué tanto complica eso las cosas? Ah, ok, ya, constante respecto a T, sí. Eh, bueno, ahí la verdad me corchaste un poco. Sí, porque, no, yo creo que, porque el truco que dije era como que uno, la solución debería ser algo así como E a la menos A. Ah, pero yo dije E a la menos A por T, sí, aquí estoy asumiendo que A es constante. Eh, Tal vez si A no es constante, tal vez la solución no se calcula así. Pero bueno, para allá iba, o sea, iba para allá. Porque también, digamos, en cuestiones prácticas a veces se resuelve un poco más de forma numérica. Eh, pero pues iba para allá justamente. Tenemos un teorema en donde el teorema sí, digamos, nos permite esa variabilidad de los coeficientes de la ecuación diferencial con un parámetro t. Entonces, hay un teorema que se llama el teorema de Picard para ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto que ustedes ven aquí es simplemente un copy-paste de Wikipedia. Si quieren algo más especializado, pues buscan algún libro de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero pues no necesitamos nada más, simplemente eh, conocer el teorema de Picard y, pues así como está en Wikipedia está bien enunciado y es suficiente para nosotros. Entonces, veamos qué dice el enunciado y vas a ver que no hay problema que la matriz, sí, porque tú tienes razón, yo tengo una y' igual a menos a que depende de t por y que también va a depender de t, por supuesto. Entonces, pero esto está cubierto en este teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, consideremos una función que depende de t y de x. eh, y está, bueno, está definida sobre un abierto de R cruz Rn. O sea, esta función depende de n más son variables. Ese conjunto es un abierto y f es una función continua y localmente Lipschitz. Nosotros tenemos, para nuestro caso, eh, f, está f para nosotros, sería menos la matriz AT. Entonces, como todo lo que hay dentro es diferenciable, entonces esta función no solamente, bueno, y dependiendo del punto donde esté evaluando, pero eh, esa función no solamente es Lipschitz, sino que es diferenciable, es un poco más fuerte el que tenemos nosotros. Eh, Listo, entonces, qué dice el teorema? Dado un T0 x0 en omega, podemos encontrar un intervalo cerrado, o sea, podemos extendernos un poquito a la izquierda de T0 y un poquito a la derecha de T0.
podemos encontrar un intervalo A sí, y un alfa en R, tal que existe una solución única a este problema de Cauchy. Entonces, el problema de Cauchy simplemente es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden que tenemos y una condición inicial. Y entonces, bueno, básicamente lo que nos está diciendo este teorema es que nuestro problema, voy a escribirlo aquí, nuestro problema es x' igual a menos a por x, digamos, tiene solución única localmente para toda condición inicial. T0, x0. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es lo siguiente. Que si yo tengo aquí mi superficie, tengo una curva alfa. Entonces, cuando yo me pare en un punto alfa de T0, pues ahí estoy tomando ya el T0, y esté tomando, bueno, entonces en ese punto yo pongo unas coordenadas, ¿no? Entonces aquí, coloco unas coordenadas phi de u. Y entonces acá vamos a colocar un vector que va a ser a sub 0 phi sub u más b sub 0 phi sub b. Entonces esas serían mis otras condiciones iniciales. Entonces lo que dice el teorema es que existe una solución, o sea, existe un a, b, solución de la ecuación diferencial, que es menos ax. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues con las soluciones, yo voy y construyo el campo W igual A veces phi U más B veces phi sub B. Entonces, lo que me está diciendo es que yo encuentro en cada punto una asignación de vectores que en este punto pues me va a dar esto, ¿cierto? Bueno, pero eso existe para un intervalo. Entonces, digamos que en un pedacito de curva, yo encuentro una asignación de vectores que en el punto coincide con la que tenía, y esa asignación de vectores me va a satisfacer esta ecuación, porque recuerden que esta ecuación equivale a esta ecuación. Entonces, lo que dice el teorema de Picard es que una vez que yo me paro en un punto de la curva, pongo coordenadas, miro la EO que se me genera, pongo una condición inicial. Entonces, al poner la condición inicial, la solución de la EO existe en un intervalo cerrado alrededor de ese tiempo t. Bueno, y con esa solución yo voy y construyo el campo en la superficie o a lo largo de la curva, y ese campo es paralelo. Entonces, digamos que es como la forma más estándar de demostrar que existen los campos paralelos y que se pueden realmente construir. Entonces, esto lo estoy escribiendo aquí un poquito más detallado. Entonces aquí lo que dije, bueno, veamos esto como veamos la aplicación del teorema de Picard. Entonces, según el teorema de Picard, este sistema tiene solución única una vez que yo coloco un tiempo inicial, o sea, un T0 y unas condiciones iniciales. Claro, este vector, el que yo armo con las condiciones iniciales, o sea, tomo el tiempo cero, entonces voy y miro en qué punto de la curva estoy, voy y miro qué vector tangente le corresponde a ese, qué vector tangente aquí inducido por la parametrización le corresponde, estos que son los datos iniciales, y eso me da un vector en el espacio tangente de la superficie en el punto de la curva alfa de T0. Entonces, si W es un campo paralelo, entonces él queda determinado de manera única por esa condición. ¿Por qué? Porque el teorema de Picard es de existencia y de unicidad. O sea que si W es un campo paralelo, lo que estoy diciendo es que existe una solución. Pero si ese campo paralelo en W de T0, pues ya vale W de T0, pues el teorema garantiza unicidad. O sea que si W es un campo paralelo, él queda totalmente determinado por una de sus imágenes, solamente una. Eso es bien, bien interesante. Y por otro lado, para cualquier W que yo tome en ese espacio tangente,
pues va a existir un único campo paralelo W a lo largo de alfa, que en el tiempo T0 toma el valor W minúsculo. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la forma en cómo nosotros vamos a usar el teorema? Supongamos que yo tengo una curva alfa, que es esto que está acá, y esa curva alfa, en un punto alfa de T0, ubico dos vectores que están sobre el espacio tangente de la superficie en ese punto. Entonces, en una vecindad, ¿cierto? Yo puedo encontrar para ambos, o para cada vector más bien, un campo vectorial paralelo que en ese punto tome exactamente ese valor y el quede definido a lo largo de la curva. Entonces, por ejemplo, si me fijo solamente en el U, entonces yo voy a encontrar aquí en una vecindad, no sé, un campo, no sé, digamos que, perdón, digamos que aquí es así, es que así, no sé, aquí es así, y aquí es así, pues, suponiendo. Entonces, este sería el W que yo encuentro. Ahora, lo interesante es que en realidad yo puedo llevarme eso hasta cualquier otro punto de la curva. ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a repetir la idea. Ahora me voy a parar en este punto que está acá. Voy a llamarlo, este que está aquí, lo voy a llamar alfa de T1. Entonces, ¿qué hago con alfa de T1? Pues lo mismo, encuentro una parametrización alrededor de ese punto. Voy a llamarla, no sé, sí, de B, no sé, como se llame el abierto. Y entonces repito el mismo proceso, aplico el teorema de Picard, y entonces yo sé que existe un campo paralelo en los puntos de la curva, que en este que está aquí tiene que coincidir con el que ya venía digamos, de la construcción del otro campo. Aquí tienen que coincidir. Y de hecho, en esta parte tienen que coincidir, porque recuerden que los campos quedan determinados de manera única por una de sus imágenes. Entonces, por esta imagen, él queda determinado de manera única en esta vecindad. Si él ya venía definido por este lado izquierdo, y ahora lo que estoy es construyendo con estas otras coordenadas, estoy tratando de construir un campo paralelo que coincida en este punto, pues va a tener que coincidir en los otros donde ya tenía campo. Y aquí donde no tenía campo, pues se va construyendo el otro campo. Y así sucesivamente, ahora digamos me paro en este punto que está aquí, que sería como un alfa de T2, construyo otra vecindad aquí nuevamente y sigo extendiendo mi campo. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué? O sea, está claro que puedo ir extendiendo cada vez más y más. La pregunta es, ¿por qué puedo llegar al otro punto? O sea, no sé, mientras yo organizo aquí el dibujito, piensen un poquito en esa pregunta. ¿Por qué puedo llegar hasta el otro punto alfa de t? ¿Alguien? Bueno, yo este lo llamé W, debía haberlo llamado U. Vamos que me quite el color. Voy a llamarlo U, simplemente porque estoy extendiendo un vector que llame U minúsculo. Bueno, ¿alguien sabe por qué puedo llegar al otro punto? O entiendan un poco el problema. El problema es el siguiente. Yo estoy acá y voy a ir de aquí a aquí. Entonces, digamos que yo hago la vecindad acá, entonces yo puedo extender el campo. Voy a simplemente pintar con morado hasta dónde va definido el campo. Digamos que el campo fue definido hasta acá. Entonces ahora tomo otro abierto por acá. Y entonces vuelvo y aplico el teorema de Picard, ahora con las coordenadas que me da la otra parametrización, y entonces puedo extender hasta por acá.
Y ahora vuelvo y hago otro abierto, entonces puedo extender otro poquito. Y la pregunta es ¿por qué puedo llegar allá? Porque imagínense que yo estuviera, no sé, digamos, por ejemplo, aquí en 0 y en 1. Entonces, supongamos que yo extiendo, no sé, hasta 0,5, luego hasta 0,59, luego hasta 0,599. Bueno, esto se ve horrible. Pero yo puedo hacer esto más delgadito. Listo. La meta es llegar a 1. Entonces vamos que yo llego hasta 0,5, luego extiendo hasta 0,599, luego extiendo hasta 0,599, luego hasta 0,5999 y así sucesivamente, pero nunca voy a pasar de 0,6. Entonces la pregunta es cómo llego hasta 1. Entonces es más o menos la misma idea. Yo puedo extender, pero a lo mejor lo que extiendo es más poquito, luego más poquito, luego más poquito, luego más poquito. Y a lo mejor la pregunta es si esto queda amarrado en alguna parte. Eh, ¿Quién me responde? Ah, José. José, sí, tiene que ver exactamente. El argumento es de compacidad. Eso, digamos, este tipo de situaciones no puede ocurrir porque como yo amarré donde inicia y donde finaliza la curva, esto que queda aquí es compacto. Entonces, estos cubrimientos que yo estoy colocando acá son cubrimientos de la curva. Entonces, como ustedes saben, todo cubrimiento tiene un subcubrimiento finito, o sea que en realidad yo puedo cubrir esto con una cantidad finita de parametrizaciones, de tal manera que hayan unas intersecciones 2 a 2 que me permitan extender hasta ese punto. Es exactamente eso, muy bien, José Esteban. La compacidad, no de toda la curva, sino de ese trozo de curva, es la que me permite llevarme el campo, o sea, o ir construyendo el campo hasta cualquier punto de la curva que yo quiera. Claro, ahora funciona con cualquier punto, entonces si lo puedo hacer hasta acá, lo puedo hacer hasta acá, lo puedo hacer hasta acá, y si la curva es abierta, pues en última lo voy a poder hacer sobre toda la curva. Entonces, aunque la curva no sea compacta, sí se puede construir el campo sobre toda la curva, porque si quiero llegar hasta cierto punto, pues el trozo que me quede será compacto. Profe, Sí, adelante, Steven. qué pena, podría repetir eso que dijo sobre el trozo de curva, que si era compacto, entonces se podrían construir un número finito de abiertos. Es que se me corta un poco. Ah, sí. Como la curva es compacta, o sea, recuerden que compacto, vamos a escribir aquí definición. Un conjunto A es compacto si cualquier cubrimiento, bueno, voy a escribirlo con símbolos para que me rinda más bien. Un conjunto es compacto, sí, cuando A está contenido en una unión de abiertos, tal que K o lambda son abiertos, entonces existen finitos de esos abiertos, tal que A está contenido en la unión de esos finitos abiertos. Steven, imagínate algo como esto. Es como el ejemplo que yo siempre doy en los cursos de análisis. Supón que hay un montón de gente en la calle y está lloviendo, ¿cierto? Entonces, uno se imagina que la gente está compacta, es como que todos están supremamente juntos, como apretados. Entonces, si está lloviendo y cada persona abre una sombrilla, pues nadie se moja. ¿Sí o no, Steven? Sí, sí, sí. Steven. Así si está lloviendo y todo el mundo saca su sombrilla, pues nadie se moja, cada uno se está cubriendo a sí mismo. Puede ser que estén tan pegados que la sombrilla del uno cubra a otro, pero pues el otro también abre su sombrilla, entonces todo el mundo está cubierto. Ahora, el conjunto de personas se dice que está compacto si es suficiente con que un número finito de personas abra su sombrilla para que nadie se moje. ¿Mejor? Ok, 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 ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la curva? En la curva yo tomo un trozo compacto. Entonces yo lo cubro con estas vecindades. Estas son las parametrizaciones. Por la compacidad, yo solamente necesito un número finito de esas parametrizaciones.
Supongamos que necesité 4, ¿sí? Entonces, esas 4, una cubre uno de los bordes y la otra cubre el otro de los bordes. Y las otras van cubriendo aquí en el medio. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre voy a poder encontrar? Voy a poder encontrar unos puntos aquí de intersección, que los voy a marcar con rojo. Y entonces, ¿cómo extendemos, cómo hago la construcción del campo? Vea, yo voy construyendo el campo de acá hasta el primer punto rojo y ahí usé estas coordenadas, o sea, las coordenadas de la primera parametrización. Ahora, como este punto rojo está en la segunda parametrización, entonces yo ahora extiendo usando la segunda parametrización hasta el segundo punto rojo. Entonces ya usé la segunda parametrización. Ahora, como este punto está en la tercera parametrización, yo con la información de la tercera parametrización construyo el campo, o sea, hago yo la ecuación diferencial, bla, 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 y eso me permite extender el campo a lo largo de toda la tercera parametrización, hasta llegar al otro punto rojo. Pero este ya está, este punto rojo y este ya están en la misma parametrización, entonces ahí sigo construyendo el campo hasta llegar acá. Entonces, como lo puedo Sí, hacer señor. en un número finito de pasos, funciona. Claro, lo de la compacidad es importante porque es que si no, no podría hacerlo, o sea, podría ser que las bolas, digamos, una, luego otra más grande, otra más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y que nunca llegue a un destino final. Entonces, la compacidad es la que me dice, no, esto usted lo puede hacer en 1200 pasos, listo, no importa, pues, pero es finito. Bueno, entonces retomemos. Voy a borrar estos dibujos que me quedaron muy feos. Bueno, ahí te recomiendo, Steven, obviamente, eventualmente uno usa cosas de análisis, de topología, pues hay como que a veces simplemente chequear ese par de cosas. Bueno, entonces fíjense que así como yo hice la extensión, o sea, lo interesante de este campo que yo pinté aquí es que aquí vale U, o sea, ¿de dónde arrancó todo? Arranqué con un solo vectorcito. Pero en ese punto pude haber arrancado con este otro vector W. Entonces simplemente el argumento es el mismo. O sea, existe un campo aquí, existe un campo acá que me lo puedo llevar hasta cualquier parte de la curva sin problema. Y ese campo, fíjense que de hecho esto es intencional, lo dibujé un poquito diferente del otro. Este campo ahora lo voy a llamar, este sí lo voy a llamar W. Y yo sé que W en T sub 0 vale el W inicial. O sea, lo que quiero que ustedes comprendan es que todo se construye a partir de un único vector, a partir de unas condiciones iniciales. Y pues en esa curva, pues puedo tener muchos campos paralelos, ¿no? Fíjense que aquí construí dos bien diferentes. O sea, construí el campo con U, que me dio este morado, y construí el campo con W, que me dio este otro que está acá. Entonces, ¿cuántos campos paralelos van a haber? Pues uno por cada vector tangente que usted quiera poner. Entonces, el que quiera. ¿Cuántos campos paralelos linealmente independientes? Pues bueno, tantos como la dimensión del espacio vectorial. Fíjense que esto ya empieza a tener mucha estructura lineal. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces, definición. C es una superficie regular y alfa una curva y P un punto. Entonces, al campo paralelo que yo construyo con un vector en particular W, a ese lo vamos a llamar el transporte paralelo de ese W a lo largo de todo alfa. Esa es como la clave de... O sea, un campo paralelo es un campo cuya derivada covariante sea nula. Pero la clave de esos campos es que ellos quedan determinados de manera única por una de sus imágenes en cualquier parte de la curva. Entonces, y además existe, o sea, digamos, quedan determinados por ese y ese vector
determina el campo de manera única también, ¿sí? Todo viene del teorema de Picard. Entonces, una vez que yo fijo, o sea, lo que hicimos aquí fue construir el transporte paralelo, porque es la idea, como que este vector se transportó hasta acá paralelamente. Paralela, pues porque el campo que me resulta es un campo paralelo. Claro, por supuesto que este vector que está acá va a ser bien diferente del que llegó acá, allá al otro lado, porque recuerden que los espacios vectoriales tangentes o sea, no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces no tiene, digamos, o sea, no tiene sentido que efectivamente me lleve como paralelamente como lo hacemos en RN, pero sí es, digamos, la noción más aproximada de lo que puede significar ese movimiento paralelo del vector. Ahora, ¿qué propiedades tiene el transporte paralelo? Bueno, esta propiedad me encanta. Si yo tengo dos transportes paralelos, que los voy a llamar B y W, bueno, aquí lo que digo es, tomo dos vectores, W y Z, minúsculas, en un punto de la superficie. Tomo los transportes paralelos a lo largo de la curva de cada uno de ellos y esto se satisface. O sea, el producto interno de esos dos vectores a lo largo de toda la curva no cambia, o sea, siempre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empecé con estos dos vectores, por ejemplo, ortogonales, a lo largo de toda la curva, cada vez que yo me voy llevando los dos vectores, esos transportes siguen siendo ortogonales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que sería el caso cuando esto vale 0. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, muy sencillo. Voy a hacer esta prueba y creo que con esto vamos a terminar hoy. Derivemos el producto interno. Esto es los trucos que hemos hecho aquí en geometría diferencial un montón de veces. Entonces, derivada de un producto interno, esto es derivada usual, ¿no? Porque fíjense que esta función depende de t, que es, digamos, se mueve en R, y su dominio es un producto interno, que es un número real. O sea, esta es una función tipo cálculo 1. Entonces, ¿cómo se deriva? Pues como se derivan las funciones de cálculo 1, simplemente es derivada respecto al parámetro t y punto. Solo que en los cursos de cálculo más avanzado le enseñan a uno que la derivada de un producto interno es, bueno, aplica la regla de Leibniz, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Pero ahora en geometría diferencial le enseñan a uno que esta derivada se descompone en dos vectores. Una parte tangencial, que se llama derivada covariante, una parte normal, bueno, y aquí queda z, que no lo estamos derivando, y aquí lo mismo, una derivada covariante más una parte normal. Cuando yo hago estos productos, entonces digo, bueno, estamos suponiendo que W y Z son los transportes paralelos de los vectores, o sea que estos campos son paralelos, o sea que esto es 0 y esto es 0. ¿Qué me quedó acá? Pues aquí simplemente álgebra lineal, sacamos el escalar, me queda n por z y aquí me queda w por n. Pero n es el vector normal a la superficie y z es un campo tangente, o sea, esto es un vector tangente y este es un vector ortogonal a la superficie, o sea que necesariamente estos productos internos dan 0. Entonces, si eso da 0, pues lo que me está diciendo es que la derivada de esta función es nula, o sea que la función es constante, o sea que la función evaluada en cualquier par de instantes es la misma, o sea que los productos internos se preservan a lo largo de la curva. Eso tiene un colorario que me encanta. Los vectores nunca cambian de norma y siempre mantienen el ángulo pues, con cualquier otro vector que se esté transportando paralelamente. ¿Por qué no cambian de norma? Pues simplemente tomen aquí z igual a w y entonces lo que les va a quedar es la norma de w en dos instantes diferentes, entonces son iguales, o sea que la norma no está cambiando. Y el ángulo, pues ustedes saben que el ángulo se calcula como el producto interno sobre las normas, y si ni el producto interno ni las normas cambian, pues el ángulo tampoco. Entonces, eso es bien, bien interesante. Claro, la norma no cambia, por eso yo en los dibujos que estaba haciendo ahorita estaba intentando dibujarlos todos del mismo tamaño. Y si yo tomo dos vectores acá y los transporto paralelamente, claro, ellos van, digamos, si uno los ve desde R3, ellos van girando, se están moviendo, pero ni cambian la norma ni cambian el ángulo entre ellos. Entonces, eso es realmente como si uno estuviera haciendo un movimiento paralelo. O sea, geométricamente es lo más cercano a lo que podemos tener de traslación en R2.
Bueno, eh, Profe, sí, profe, adelante. una, una pregunta y o sea que, a ver, yo podría argumentar que transportar paralelamente un vector es transportarlo sin cambiar su dirección y aunque en el espacio ambiente, aunque en R3 sea como que cambia, en realidad lo que está pasando es que están cambiando los vectores base en cada punto de la superficie curva y como los ángulos entre estos vectores, tanto el que estoy transportando como los vectores base no cambia, entonces por eso es que como que se ve que está moviéndose, pues, pero en realidad el ángulo entre los vectores base y el vector transportado paralelamente se mantiene, algo así. Bueno, bueno, es algo así, o sea, la idea es como que el vector se va moviendo a lo largo de la curva, él va cambiando entre espacios tangentes, porque los espacios tangentes cambian, pero ese cambio va al mismo ritmo del cambio de la superficie. No podemos medir con, con la base que induce la parametrización, porque esos campos no son paralelos en general, ¿sí? O sea, cuando yo pienso en el phi sub u y en el phi sub b, o sea, si yo, digamos, si todo esto está en una vecindad coordenada, entonces, digamos, aquí está phi sub u, por aquí está phi sub u, por aquí está phi sub u, pero ese campo no necesariamente es paralelo. Él sí puede ir cambiando de norma, él puede cambiar bruscamente. O sea, fíjense que phi es como parametriza la superficie, pero la variación de eso en realidad no está tan ligado a la superficie. Entonces, pero sí es más correcto, que de hecho lo vamos a analizar ahora más adelante en las próximas clases, es de esa forma. Supongo que usted tiene dos vectores formando un ángulo, entonces usted se lleva paralelamente los dos vectores. Sería muy genial si estos campos fueran paralelos. Eso sería una cosa espectacular, pero eso casi nunca pasa, de hecho. Entonces lo que uno hace es construir aquí, y eso es, digamos, como también algo muy, muy bonito acá. Yo puedo construir aquí una base, digamos, E1, E2, y llevarme esa base paralelamente. Respecto a esa base, si estos vectores van manteniendo su posición. Entonces, respecto a esa base, este vector no está cambiando. Entonces, ahí él sí queda constante. Pero no lo podemos hacer con las bases coordenadas porque esos campos no tienen por qué ser paralelos. De hecho, el hecho de que ellos no sean paralelos es lo que produce la segunda forma fundamental de la superficie. Porque cuando yo hago las derivadas de esa base y las descompongo en R3, aparecen por un lado los símbolos de Cristóforo y por otro lado la segunda forma fundamental. Entonces, por esa segunda forma fundamental es que uno no puede confiar mucho cuando estamos aquí hablando de propiedades métricas de la base que induce una parametrización, porque además las parametrizaciones son fácilmente manipulables. O sea, tú tienes una parametrización de una superficie y cambias un parámetro t por, no sé, logaritmo de t o e a la t, y simplemente una composición de funciones y eso te da otra parametrización. Pero el cambiar un parámetro t por e a la t, lo que te genera es una dilatación horrible en esa dirección, en esa variable pues que estás manipulando. Entonces, las parametrizaciones son muy maneables, o sea, las pueden manipular muchísimo. Entonces, uno no puede confiar mucho en las bases que inducen esas parametrizaciones. Pero sí, sí que podemos hacerlo con bases que tú construyas en un punto y que luego te lleves paralelamente. Entonces, por eso el transporte paralelo es como tan importante. Bueno, tenía estas otras dos páginas para contarles, pero quería solamente hacer una hora. Entonces, esto que está acá, se los dejo como ejercicio. Voy a subir esto al campus, les dejo como ejercicio. La idea es que yo puedo fijar dos puntos de una curva y empezar a llevarme todo el mundo paralelamente y eso genera una transformación lineal entre estos espacios vectoriales y uno puede demostrar, o la tarea es demostrar que eso es una isometría de espacios vectoriales. Esto es lo que dice es que a través del transporte paralelo yo puedo mantener un poco algunas propiedades métricas. Pero bueno, ese se los dejo de ejercicio y este es un caso muy particular en donde el transporte paralelo se puede calcular sin ecuaciones diferenciales ni nada, sino solo usando geometría y trigonometría. Geometría pues plana y trigonometría. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima sesión. Entonces voy a parar la grabación en este momento
Muchísimas gracias y bueno, feliz resto de semana para todos. Dale, profe. Gracias. Y hasta luego, muchachos. Muchas gracias.